y después Sí. 15 minutos de preguntas, pero bueno, si se extiende, vos decinos tu disponibilidad No, horaria. Nosotros no está tenemos perfecto. problema. En general, Sí. cuando nos juntamos, nos reunimos alrededor de 2 horas, 1 hora y media, 2 horas, así que No, está bien, no hay sí, sí. problema. Yo justo, a mí me gustaría que terminemos más o menos en una hora. En general, yo había pensado en una actividad, o sea, la charla mía dura más o menos 40 minutos, 45 minutos, ¿no? Dependiendo un poquitito de... em, y después abriremos el micrófono o abriremos el espacio de preguntas de unos 15 minutos. ¿Te parece entonces? Perfecto. Sí, 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 sí. Em, Está bien. Les dejo para que elijan si prefieren que sean preguntas con micrófono o con algún otro mecanismo. Como a ustedes les parezca, a mí me da exactamente lo mismo. Si te da lo mismo, de pronto con micrófono está bueno como para poder interactuar más. A mí me gusta particularmente más el micrófono, pero si Sí, alguien quiere en general escribir te también, o digo, sea, habilitemos las dos opciones. Y bien, en general en mi experiencia te digo, por lo menos hasta entre 50 y 100 es un número clave, hasta 50 y 100 se puede habilitar el micrófono, ¿no? Siempre y cuando es un público que ustedes conozcan, ¿no? El micrófono es peligroso cuando es un público ajeno, abierto, ¿no? Pero si es un público de ustedes, obviamente no hay problema, ¿no? Hay gente que no le gusta hablar, así que en definitiva también hay que darle la posibilidad de que pueda preguntar en forma escrita. Y lo que yo sí voy a te estar pido, atenta ¿no? al chat. Voy a estar atenta al Perfecto, chat y te retransmito las preguntas eso te iba a que decir. vean. ¿Mm? Sí, Sí, entonces yo te diría que lo avisamos cuando empieza la actividad, bien. que después vos vas a leer en voz alta las preguntas, ¿te parece? Perfecto. Y de pronto si quieren ir haciendo preguntas mientras estás hablando, quedan ahí archivadas Sí, y sí, sí, después sí. al finalizar las vamos leyendo. Perfecto. Perfecto. Entonces les tengo que pedir, por cuestiones operativas, dos pequeños favores. Primero, por una cuestión más que nada del sistema, que ahí me escuchan, a mí no me escuchan con eco. ¿Todo Ah, bien? perfecto. Bien. Perfecto. Ah, perfecto, sí, no, porque prefiero no usar auriculares porque si no me gasta demasiado la garganta, ¿no? Entonces, una es que en la medida de lo posible que mantengan los micrófonos apagados mientras yo hablo. Eh, Porque si no el sistema va saltando entre quien hace ruido, no entre quien habla. ¿Está bien? Esa sería una. Y otro favor que les pido que me hagan es que en la medida de lo posible dejen las cámaras prendidas. ¿Está bien? Perfecto. Porque eso es lo que me da un input visual de si me están siguiendo o no. ¿Está bien? Ok. Por las dudas, si llegase a haber alguna dificultad técnica, que no la va a haber, yo hago por lo menos 3 conferencias por día en los últimos 200 días, una sola vez me pasó que se cortó la comunicación, tengo un pequeño protocolo, o sea, a mí reconectarme al celular me toma un par de minutos, si llega a haber alguna dificultad, pasarme a 4G me toma 4 minutos. Gabriel y Gustavo tienen mi celular, ¿no? Perfecto. Ahí estás muteada, Gabriela, ¿ves? Estás haciendo bien los deberes. Ah, creo que toqué la barra espaciadora sin querer. Ah, Eh, perfecto. sí, cualquier cosa nos comunicamos por el celular si Sí, necesitas sí, sí, pero precio, en no hay general, problema. si llega a haber algún inconveniente técnico, que así como están las cosas no podemos, no lo va a haber, pero no podemos descartar que lo haya, ahí me tomo un par de minutos restablecer la conexión vía 4G, pero no va a haber ningún inconveniente, quédense tranquilos. Pero el protocolo más o menos es, si se corta, no es que hemos desaparecido, sino que, y si no tienen obviamente mi teléfono celular, estamos en contacto. Bueno, simplemente son todas las cuestiones técnicas que hay que prever antes de que empecemos la Cerramos actividad. y repetimos en todos antes de arrancar. Este, repetimos eso. Sí, perfecto, sí, sí, era más que nada para poner de acuerdo. Pero bueno, repito mi agradecimiento, realmente un gusto compartir ideas con ustedes. Sí, a vos, disponibilidad de tu tiempo. Así que Tal cual. Gracias, Walter. Para nosotros es muy importante contar con profesionales como vos, con experiencia. Este año realmente para los poderes judiciales ha sido muy, muy importante en todo lo que ha sido avances tecnológicos y sobre todo en innovación, ¿no es cierto? Así que escucharte en estos que siguen siendo nuestros desafíos nos viene muy bien. Y agradecerle fundamentalmente a Gustavo, porque gracias a Gustavo Sibilia te tenemos, a la coordinación de Gabriela, Luis, Marisa, que es una genia allí, siempre eh, poniendo todo su fuerza, y lo mismo que Juan, que por allí lo estoy viendo. Así que bueno, en off los agradecimientos
A Sí, todos ustedes. no, no, agradecido soy yo, Gustavo. Gabriela. Gabriela la conozco hace un par de años. No voy a decir mucho porque si no vamos No, no cuentes. a revelar información que conduce a extrapolaciones Sí, innecesarias. no, no, no cuentes los inicios mejor porque hace mucho. Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Yo todavía sigo en la Universidad de San Andrés, no me he ido, ¿no? O por lo Sí, menos no han logrado deshacerse de mí. sí, Pero bueno, sí, fuimos compañeros cuando arrancábamos como ayudantes docentes en la Universidad de San Andrés. hace muchos años. Hace mucho, tal cual. Y físicamente, los asistentes a esta charla están en qué lugar? ¿Están ustedes distribuidos por muchos lugares del país? Todas La las geografía. provincias. A las provincias, por todas las Sí. provincias. No sé, Marisa, ¿cuántas provincias tenemos? ¿Cuántas jurisdicciones tenemos inscriptas? Te fijas, porque son muchos inscriptos, hay más de 70 hoy. Así Tenemos que como que, 80 participantes ah, y tenemos aproximadamente 18 jurisdicciones y se están sumando más gente, así que ahora estoy controlando eso. Sí, lo cual también habla, bueno, posiblemente lo mencione cuando empecemos, ¿no? De que alguna ventaja tiene que tener esto de la virtualidad, ¿no? No se me ocurre cómo podríamos haber hecho este evento a un costo bajo con esta participación, ¿no? Así que en definitiva. Totalmente Un de acuerdo. segundo, corto el video, pero no el audio. Un segundo. No los escucho, ¿eh? Nomás quiero sacar unas cosas. sí, 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 esta Un es segundo, una yo cuestión. sigo contactando, ¿eh? Y de todos modos, la Junta siempre estuvo, digamos, enseguida pudo cubrir esta dificultad de la presencialidad porque ya estábamos un poco habituados a trabajar algunas veces así con videoconferencias, es como que siempre estuvo a disposición nuestro toda la tecnología de la Junta Federal de Cortes, así que a veces cuando no pudimos reunirnos de forma presencial o una parte estaba presencial y no pudimos viajar por cuestiones personales, económicas o lo que fuese, ya habíamos utilizado esta tecnología, así que no es lo más lindo, ¿no? Por supuesto, porque a nosotros nos gusta vernos y compartir y todo, pero bueno, Obviamente, pero por lo menos se puede. sí, sí, seguro, no, Gaby, no, no, en fantástico. el 2018 empezamos con las reuniones virtuales, cuando instalamos el equipo de videoconferencias en la Junta. Fue a partir del 2018. Ujú. Así que bueno, Sí, no, no voy a decir que es una ventaja, ¿no? Porque es como decir que uno se pone contento porque le corten un brazo hasta que escribir con el otro, ¿no? Pero yo tiendo a tener esta actitud de que alguna ventaja hay que buscarle a la posibilidad de hacer cosas virtuales, ¿no? Hay algo en la regionalización, en la democratización del conocimiento. A mí me pasa que por mi actividad estoy dando conferencias en lugares eh, que físicamente no podría hacer. Sí, tal cual. Digo, ahora al mediodía tengo una conferencia en Santiago de Chile, por ejemplo, eh, y a la tarde otra en La Plata. No se me ocurre forma de Claro, visitar tendrías que tantos lugares. teletransportar, lo único. No, es que realmente esto es lo más parecido que hemos pensado a Y cuando éramos sí, chicos en la posibilidad del teletransporte. Esto es el teletransporte, ujú. tal cual. francamente. Ayer tuve una reunión a las 2 de la tarde en Washington con 3 colegas. eh, con un clic tuve otra reunión con gente que estaba acá a 20 cuadras, así que en definitiva algún aspecto positivo Sí, tiene que ver en todo esto. tal cual. Bueno, se sigue ingresando gente. Sigue ingresando gente, estamos en horarios, en 5 minutos, si les parece bien, damos comienzo a la actividad. Sí, perfecto, Marisa. Bien. Perfecto. Acá veo el chat.
Bueno, estamos en horario. Si quieren, Luis Carrivale, coordinador del grupo de estadísticos, ¿querés comenzar con las presentaciones y dar comienzo? De acuerdo, Marisa, empezamos si les parece. Bueno, buenos días a todos. Para los que no me conocen, yo soy Luis Carrivale, soy coordinador del grupo de responsables de estadísticas de la Junta y quiero darle las bienvenidas a todos a nuestra cuarta jornada dentro del taller número 20, del taller anual número 20, hace 20 años que nos estamos reuniendo. Quiero agradecerle principalmente al disertante del día de hoy, al profesor Walter Sosa Escudero, a las autoridades de la Fundación Sadowski, que permitieron la presencia del doctor Escudero en el día de hoy, a la presidenta de la Junta Federal, la doctora María del Carmen Battaini, que nos acompaña en casi todas nuestras reuniones y que además ha realizado gestiones para poder realizar esto, a la secretaria del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego y a Marisa Valenti, que también nos han ayudado muchísimo para gestionar la presencia del doctor Sosa Escudero, al Instituto, me olvido, Federal de Innovación, Tecnología y Justicia, por su participación en este evento del día de hoy, a la integrante y coordinadora de la Comisión de Capacitación de nuestro grupo, María Gabriela Benedicto, que desde hace 13 años o más busca cómo capacitarnos a todos los integrantes del grupo, y a todos los presentes, tanto del grupo de estadísticos como del grupo de informáticos y de algunas otras áreas de los poderes judiciales. Bueno, no quiero entretenerlos más, era solo empezar la reunión. Ahora nos va a dirigir la palabra la doctora María del Carmen Battaini. Buenos días a todos y a todas, realmente un gusto. Ustedes hoy en el marco del 20º taller de estadísticos, parece mentira, 20º ya, y también con la participación del Foro de Informáticos en esta interacción que vemos que es tan necesaria en estas épocas. No voy a repetir todos los agradecimientos. Luis, me remito a tus agradecimientos y los que hicimos en off saben que son agradecimientos sinceros porque para nosotros es muy importante afrontar estos desafíos y enfrentarlos de la mejor manera para poder hacer de nuestros poderes judiciales y buscar estrategias que sean hábiles, no solamente para almacenar datos, procesarlos, sino para valorar esa información y que nos sirva para generar nuevas dinámicas y nuevas estrategias para un mejor servicio de justicia. Gracias, profesor Escudero. Gracias, Gustavo, siempre presente. Gabriela. Bueno, Luis, ¿qué puedo decir de ustedes en esta actividad de este año atípico y que ha sido, como bien decía hace un rato el profesor Escudero en off, no podría ser de otra manera si no fueran virtuales estos encuentros? Y aseguro que ha sido muy generosa y muy fructífera la participación tanto de los estadísticos como de los foros. Gracias a todos por acompañarnos en estas nuevas dinámicas y disfrutemos y justamente valoricemos y aprovechemos la charla del profesor Escudero. Los abrazo a todos con mucho afecto y muchas gracias. Gracias, Marisa, también, por favor, que es nuestro motor. Enorme beso. Los quiero.
A continuación, nos va a dirigir la palabra Gustavo Sibilia, de la Fundación Sadowski. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, María del Carmen, y bueno, y a todos los compañeros de la Junta Federal de Cortes, por supuesto. Agradecimiento especial a Walter Sosa Escudero, que muy gentilmente nos va a compartir sus conocimientos sobre esta disciplina emergente que es el Big Data, la ciencia de datos. Simplemente quiero comentarles que la Fundación Sadowski va a seguir apoyando a la Junta Federal de Cortes, a este grupo de estadísticos, el grupo informático, como lo venimos haciendo desde hace años. Venimos trabajando para el desarrollo de herramientas que permitan mejorar la administración de justicia. Ustedes todos saben que los poderes judiciales generan montañas de datos, sin embargo estos datos están fragmentados, están diseminados en distintas estructuras, en distintas bases, en distintos sistemas, y el hecho de que estén así fragmentados hace que no los podamos aprovechar en su plenitud. Y ese es justamente el propósito de esta actividad, ¿no? Dar comienzo a una capacitación en ciencia de datos a los grupos de estadísticos e informática de la Junta. Con esta charla inicial, la idea es en el primer trimestre del año que viene planificar y lanzar una capacitación ya con varias jornadas más ordenadas. Este sería como el kickoff, ¿no? Entonces, la idea es, con esta disciplina, con estas técnicas que Walter nos va a compartir, tratar de darle significado a esa montaña de datos que hablamos y que a su vez permita mejorar, digamos, como decíamos, la administración de justicia, es decir, aumentar, incrementar la ratio de resolución de causas judiciales, que es lo que la sociedad está esperando de nosotros. Así que muchísimas gracias nuevamente por permitirnos a la Fundación ser parte de este proceso, y bueno, y seguiremos estando. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, ahora le damos pase a Gabriela Benedicto, coordinadora de la Comisión de Capacitación. Bueno, los agradecimientos, como dijo la doctora Bataini, me sumo a todos los agradecimientos que hizo Luis. A mí, como para ir cerrando, me toca presentar al doctor Walter Sosa Escudero, que, bueno, ya nos conocíamos, hemos tenido el gusto de trabajar una vez juntos, y que desde su profesión y su formación reivindica el papel fundamental de la estadística en esta nueva revolución de datos, ¿sí? Técnicas que originalmente eran exclusivas de la estadística multivariada, se nutrieron de los algoritmos y se convirtieron en lo que hoy conocemos como Machine Learning. Por eso, como grupo de responsables de estadística de los poderes judiciales de las provincias argentinas y Cava, estamos convencidos de que tenemos que ser parte de esta revolución. Y por eso empezar con esta actividad del día de hoy es una oportunidad y un desafío, tal como lo plantea el título de la charla. El doctor Walter Sosa Escudero es PhD en Economics de la Universidad de Illinois, licenciado en Economía de la UBA, se especializa en economía y estadística aplicada a cuestiones sociales. Sus trabajos de investigación se encuentran en publicaciones nacionales e internacionales. Es profesor plenario de la Universidad de San Andrés, en la cual ha dirigido su departamento de Economía y sus programas de maestría y licenciatura. Es profesor titular de Econometría en la Universidad Nacional de La Plata e investigador invitado del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales. Visita recurrentemente la Universidad de Illinois, donde dicta clases de grado y de posgrado. Agrega a la investigación y docencia una relevante agenda de divulgación científica. Fue orador invitado en TED Río de la Plata y autor de Big Data y de qué es y qué no es la estadística, además de escribir frecuentemente para los principales diarios argentinos. Ha recibido los premios Fulvio Pagani, Arcor, Bernardo Hussey como investigador joven, CONEX, 100 personalidades más destacadas en las humanidades, el premio EXO como el mejor profesor del PhD en Economía de la Universidad de Illinois, y fue elegido por la Fundación BGH como uno de los 100 argentinos innovadores. Fue presidente de la Asociación Argentina de Economía y es investigador principal de CONICET y miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Bueno, creo que tenemos un gran
placer de compartir esta charla con vos, Walter, así que bueno, te escuchamos. Déjeme ver si... Estás muteado. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahora sí? Perfecto, perfecto, Sí, doctor. ahora sí. Perfecto, perfecto, sí, sí era el asunto de los botones. Así que bueno, primero repito los agradecimientos, realmente es un gusto estar con ustedes, interactuar, compartir algunas ideas. Quería agradecer obviamente a los organizadores, en particular a Gustavo y Gabriela. Nos hubiese gustado hacer una actividad más programática, más sistemática, pero bueno, teniendo en cuenta la altura del año y las oportunidades, quería compartir esta actividad con ustedes. Déjenme compartirles pantalla. Las cosas son un poco lentas con la velocidad. Ahora. Muy bien. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, perfecto, se ve. Bueno, entonces, antes de empezar le cuento entonces lo que voy a hacer. Yo voy a hablar por unos 45 minutos más o menos, ¿está bien? Durante ese periodo le pido que los que puedan que tengan las cámaras prendidas y los micrófonos silenciados, ¿está bien? Si se les ocurren preguntas durante la presentación, pónganlas en el chat. Y después de los 45 minutos vamos a abrir el micrófono para interactuar. Me parece que esa va a ser la parte más interesante de la charla. Déjeme tener el celular prendido por si ocurre alguna dificultad. Así que, muy bien. Entonces, son 45 minutos de charla más o menos y después pasamos a interacción con preguntas. Entonces, esta charla es una charla genérica, no es una charla técnica. Justamente como tenía una sesión de 1 hora para discutir con ustedes, preferí relegar aspectos técnicos y concentrarme en cuestiones conceptuales que me parecen que hacen a la revolución de Big Data. Entonces, le puse como título Big Data, desafíos, oportunidades y experiencias en el ámbito judicial. Muy bien. El plan es el siguiente, más o menos. Primero quería que abordemos la idea de una cuestión definicional, de qué hablamos cuando hablamos de Big Data. Después quería contar algunos casos y algunos desafíos en términos genéricos que me parece que nos van a mostrar que el fenómeno este de Big Data es un poco más complejo de lo que uno sospecha. Y finalmente querría hacer algunas reflexiones, comentarios breves sobre cuestiones de Big Data en el ámbito judicial. Ese es más o menos el plan de acción. Muy bien, entonces, el que avisa no traiciona. El año pasado yo escribí un libro que se llama Big Data, que ya está viejo porque dice 5ª edición. Resulta que me acaban de avisar que acaba de salir la 6ª edición. Así que en definitiva, discúlpenme, notarán que algunas de las cosas que yo digo en realidad tienen que ver con cosas que ya conté en este libro. Que es un libro de divulgación científica, es un libro apto para todo público. Entonces, rápidamente, esta es una discusión un poco más larga de qué hablamos cuando hablamos de Big Data. Más que dar una definición de diccionario, de Wikipedia, lo que yo prefiero hacer es contarles una historia corta que me parece que pone arriba de la mesa cuáles son las principales características de este fenómeno, que a falta de mejor nombre, por ahora lo vamos a llamar Big Data. ¿Bien? Esta chica que ven en pantalla se llama Alice Wu, y hasta hace pocos años era una estudiante de licenciatura de la Universidad de California en Berkeley. Y como todo estudiante ya tenía que elaborar un trabajo final, una especie de tesis de licenciatura, y se le ocurrió estudiar las cuestiones de género, ¿está bien? En particular las cuestiones discriminatorias de género, ¿no? Lo que ella empezó notando es que cuando uno se mete en las páginas de instituciones, como las empresas, como las instituciones educativas, como las organizaciones del sector público, el lenguaje está demasiado curado o expuesto como para que se reflejen las formas diferentes en las cuales las personas hacen referencia a los hombres y a las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno se mete en la página web de una universidad como la que yo trabajo, va a encontrar que dice la profesora Marta Ramírez se especializa en economía y dicta clases sobre teoría de juegos.
El profesor Carlos Martínez es abogado y se especializa en tal cosa y tal otra. Entonces, no parece haber mucha diferencia entre la forma en la cual se refieren a hombres y mujeres, por lo menos en ese tipo de lenguaje. Lo que ella conjeturaba es que ese lenguaje estaba demasiado expuesto como para reflejar en forma fehaciente estas cuestiones que todo el mundo sabe que existen, que son las discriminaciones en contra de las mujeres. Lo que ella hizo fue meterse en un blog que se llama algo así como Rumores del mercado laboral de los economistas. Es un blog que se puede meter cualquiera. ¿Qué significa eso? Es un blog anárquico, no requiere ningún tipo de validación ni nada por el estilo. Cualquiera puede entrar con cualquier cuenta, leer, escribir, decir lo que uno quiera. Hace referencia a algo así como comentarios del mercado laboral de los economistas norteamericanos. Lo primero que llama la atención de este blog es la naturaleza brutal, si se quiere, soez, del lenguaje que se utiliza, ¿no? Déjenme decir que no muy distinta a la que se utilizan en las redes sociales o la que se utiliza en las secciones de comentarios, inclusive de los principales diarios argentinos, ¿está bien? Entonces, lo que ella conjeturaba era que ese ámbito, ese blog, por su naturaleza anárquica, espontánea, si bien soez y brutal, quizás ofrecía una imagen un poco más realista de las formas diferentes en las cuales las personas se refieren a hombres y mujeres. Déjenme adelantarles que esto no es privativo del mercado laboral de los economistas, o sea, en definitiva, prueben meterse en blogs similares para el mercado de los médicos, los abogados, los lingüistas o los matemáticos y van a encontrar exactamente la misma característica. ¿Qué es lo primero que hace Alice Wu con esto? Ella se da cuenta que no le resulta muy difícil leer los posts y darse cuenta si el post hace referencia a un hombre o una mujer. Por ejemplo, un post que hace referencia a que la profesora Marta Ramírez está por cambiarse de trabajo, hace referencia a una mujer que es la profesora Marta Ramírez. Un post que dice el profesor Carlos Jiménez acaba de recibir una oferta de tal otro lugar, hace referencia al profesor Carlos Jiménez. Pero un post que dice, por ejemplo, Big Data no sirve para nada, es un post neutral, no hace referencia al género de nada. Entonces, en definitiva, lo que se dio cuenta Alice Wu es que a ella no le resultaba difícil catalogar los posts como referidos a un hombre, referidos a una mujer o neutrales. La otra cosa que le resultó relativamente simple es enseñarle a hacer ese trabajo a una computadora. O sea, básicamente un algoritmo simple que permite, en base a herramientas estándar de las que se estudian en cualquier curso de ciencia de datos, hacer que esa tarea la haga una computadora. Entonces, después de una corrida algorítmica, ella tiene al lado de cada post un indicador que dice hace referencia a un hombre, hace referencia a una mujer o es neutral. La segunda corrida algorítmica es dramática, porque lo que ella le pidió a la computadora, escribió un algoritmo que lo entrenó específicamente para que cumpla esta tarea, es responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las palabras que se utilizan en el blog que mejor predicen que el post hace referencia a un hombre? ¿Y cuáles son las palabras que mejor predicen que el post hace referencia a una mujer? Y los resultados son escandalosos. ¿Por qué? Las tres palabras que mejor predicen que el post hace referencia a un hombre son macroeconomía, supervisor y tesis. ¿Está bien? Mientras que las tres palabras que mejor predicen que el post hace referencia a una mujer son hermosa, embarazada e histérica. ¿Está bien? Fíjense la enorme diferencia. Las tres palabras que mejor predicen que un post hace referencia a un hombre se refieren estrictamente al área de incumbencia profesional de esa persona. Con quién trabaja, en qué trabaja, etcétera, etcétera. Mientras que ninguna de las palabras que mejor predice el post hace referencia a una mujer tienen que ver con características profesionales, sino ciertamente personales. Bien, ¿qué es lo que ocurre a partir de esto? Lo que hace Alice Wu es relata sus hallazgos en un paper científico. Un paper científico es un trabajo corto que intenta convencer a los pares, a los colegas, que lo que uno encuentre como resultado no es un capricho, sino que es el resultado de utilizar datos disponibles para cualquiera, algoritmos que permiten replicar los resultados obtenidos y que los resultados obtenidos, valga la redundancia, a la vez son sensibles a distintos análisis de robustez. Rápidamente estaba prácticamente todo el departamento de economía de la Universidad de Berkeley hablando del trabajo de Alice Wu. A los pocos días estaba toda la universidad hablando de esto. Esto cae en manos de
Tim Harford, que es un divulgador, que lo que hizo fue escribir un artículo para el New York Times, ¿está bien? Y a los pocos días estaba todo el mundo hablando de este hallazgo de Alice Wu. Cuando digo todo el mundo, no es una exageración. De hecho, yo mismo me tomé el trabajo de escribir un artículo sobre este tema para el diario La Nación, ¿está bien? Insisto, lo importante es qué es lo que pone el trabajo de Alice Wu arriba de la mesa. Ella no pone arriba de la mesa la cuestión de género. O sea, ese es el punto de partida de ella. Lo que ella pone arriba de la mesa es una forma sistemática, si se quiere objetiva, de estudiar este fenómeno de una forma que además es replicable. Replicable no solo en otros países, en otras profesiones, sino también en otros periodos. O sea que en definitiva la herramienta que ella pone arriba de la mesa es una herramienta útil, por ejemplo, para monitorear si la cuestión de género es más enfática en una región que en otra, en un periodo que en otra, o si están funcionando políticas destinadas a resolver esta cuestión que obviamente que es urgente, ¿no? ¿Por qué es que me parece que esta historia pone arriba de la mesa casi todos los aspectos que son relevantes en la revolución de Big Data? Porque el término Big Data, por lo menos su traducción más tosca, sugiere que Big es grande, Data es datos, entonces Big Data son muchos datos, pero me parece que agarrarse simplemente de la traducción oculta mucho de lo interesante que tiene el fenómeno de Big Data. Entonces, déjenme contarles por qué esta historia pone arriba de la mesa, a mi juicio, todos los elementos que hacen a la revolución de los datos. Primero, lo primero que llama la atención son los datos, ¿está bien? Desde dos puntos de vista. Primero, ¿cuáles son los datos que utiliza Alice Wu en su estudio? Bueno, son datos de un blog, ¿está bien? Son palabras, frases que están metidas en un blog, ¿está bien? Y que fueron generadas en forma completamente espontánea, utilizando un proceso completamente anárquico. ¿Qué quiero decir con esto, no? Si cualquiera les preguntase qué están haciendo ahora, ¿está bien? Muy posiblemente ustedes respondan, bueno, estoy acá participando de una conferencia de una persona que está hablando sobre Big Data, ¿está bien? Y no creo que a nadie se le ocurra decir, no, estoy acá generando datos. Pero desde el momento que tienen sus computadoras prendidas, sus celulares prendidos, están generando datos en forma completamente pasiva. Pasiva significa que el objetivo primario de la interacción es escuchar y participar de una charla de Big Data, y en hacer esa actividad primaria hay una actividad secundaria que va generando datos, ¿está bien? O sea, nadie se mete a un blog de rumores del mercado laboral de los economistas a generar datos. Se mete a leer, a opinar, a lo que sea, y en el proceso de hacerlo genera los datos. ¿Qué quiero decir con esto? En los datos que utiliza Alice Wu, no hay un mecanismo explícito de generación de datos como lo hay, por ejemplo, en una encuesta o como lo hay, por ejemplo, en un experimento. Entonces, la primera cosa que llama la atención es el mecanismo que genera los datos, que es un mecanismo espontáneo. A diferencia de un mecanismo estructurado, como una encuesta, un registro contable, o, por ejemplo, los resultados de un experimento. Entonces, primera cosa que llama la atención es la naturaleza de los datos. Eso explica la masividad, ¿está bien? La naturaleza de los datos. En segundo lugar, y en relación a los datos, lo que llama la atención es el tipo de datos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Cuando históricamente pensábamos en datos, pensábamos en una especie de planilla Excel que tiene filas, que tiene columnas y que tiene números, y resulta que la revolución de Big Data viene a replantearnos qué es lo que entendemos por dato. Desde cierto punto de vista, dato es cualquier cosa que es susceptible de ser analizada sistemáticamente. Entonces, sí, es cierto que un número es un dato, pero resulta que un texto es un dato, una palabra es un dato, una frase es un dato, una imagen es un dato, el recorrido de un colectivo es un dato, una canción es un dato. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, lo segundo que es interesante es que la revolución de Big Data nos replantea qué es lo que entendemos por dato. Un dato es cualquier cosa, desde un punto de vista moderno, que es susceptible de ser estudiada sistemáticamente. ¿Está bien? Y eso trae a colación el segundo componente importante de la revolución de Big Data, que son los métodos. La revolución de Big Data no es meramente una revolución de datos, es también una revolución algorítmica. No quiero entrar en ninguna definición precisa de qué es un algoritmo, pero entendámoslo como algún tipo de método, ¿está bien? Que tiene pasos bien detallados, que permite enfrentar alguna pregunta concreta, ¿está bien? Cuando hablamos de algoritmos hablamos de cosas que son computacionales, pero que también son lógicas, que son matemáticas, que son estadísticas. Entonces, la revolución de Big Data es tanto una revolución de los datos
como una revolución en lo que uno hace con los datos, y esa es una revolución de métodos. ¿Está bien? Y el grueso de las discusiones de Big Data tiende a parar aquí, que significa, bueno, sí, son datos y algoritmos, pero me parece que hay dos elementos que son muy importantes, en particular para la discusión que vamos a mantener un ratito. ¿Está bien? Big Data es también una revolución de ideas. ¿Está bien? Piensen que Alice Wu enfrenta a los datos y a los algoritmos con una idea muy concreta. ¿Bien? Ella no entra a preguntarle a los datos a ver qué ven en la cuestión de género, sino que tiene una conjetura muy concreta. No solo eso, sino que es en base a esa pregunta que ella comienza estudiando una fuente de datos y como esa fuente de datos no tiene variabilidad, la reemplaza por otra. El instinto de Alice Wu, el primer instinto, fue consultar páginas web de instituciones, pero ahí no hay variabilidad, entonces tiene que cambiar la fuente de datos. Ahí es cuando pasa a este blog, ¿está bien? Y es en esa fuente de datos que ella empieza a encontrar las respuestas a la pregunta que ella tiene. ¿Está bien? La idea que eventualmente se traduce en el trabajo de Alice Wu, se le ocurrió a alguien. Hay alguien que tiene cierta inteligencia, hay alguien que tiene cierta sensibilidad, hay alguien que es capaz de enfrentar a los datos con cierta pregunta. Vamos a ver más adelante que cuando uno no tiene preguntas claras, pasa lo peor que puede pasar, que es que los datos le dicen lo que uno tiene ganas de escuchar. ¿Está bien? Los datos ya no son una herramienta para iluminarnos, sino que son una herramienta para apoyarnos. Más que una luz, es una especie de bastón. Entonces, en definitiva, detrás de la revolución de datos hay una revolución de ideas que pueden enfrentarse con datos. Y finalmente, el último componente de Big Data, que va a ser muy importante para lo que vamos a hablar en un ratito, es que a la larga el fenómeno de Big Data tiene un enorme componente comunicacional. ¿Qué significa esto? Fíjense que en el caso de Alice Wu, el mecanismo comunicacional empieza cuando ella reporta en forma fehaciente y precisa los resultados de su investigación a sus colegas, a sus pares, a sus profesores. Después empieza el mecanismo de reverberancia que actúa a través de los colegas y después aparece el trabajo de un periodista y el trabajo de comunicadores como yo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la larga el hecho de que un resultado que se obtiene a través de algoritmos y datos sea aceptado, refrendado o dejado de lado por una comunidad tiene que ver con una enorme carga comunicacional. ¿Está bien? Tiene que ver con que nos entendamos acerca de que estos resultados son importantes o no son importantes. Entonces, eso explica en parte por qué una parte importantísima de las habilidades que hace falta para operar en el ámbito de la ciencia de datos son habilidades históricamente mal llamadas blandas. ¿Está bien? No deja de darme cierto beneplácito ver que científicos duros que vienen de la ingeniería, la física o la matemática están también preocupadas por cosas aparentemente blandas, como la comunicación oral escrita y fundamentalmente la visualización de datos. Entonces, Big Data es a la vez una revolución comunicacional. Antes de enfrentar lo que realmente quiero en esta parte de la charla, que es una definición de Big Data, déjenme contarles que Big Data no es más de lo mismo. ¿Bien? Mucha gente tiende a creer que, bueno, si ahora estamos en la época de Big Data es porque estamos en una etapa superadora, cuando antes estábamos en la etapa de Small Data. ¿Está bien? Entonces, como Big es más grande que Small, estamos mejor. Y ese razonamiento, a mi juicio, es inconducente, ¿no? Y háganse dos preguntas. La primera es, ¿con cuántos hogares se mide la pobreza en una región como el Gran Buenos Aires? ¿Está bien? ¿Con cuántos datos se hace una encuesta política? Mucha gente se sorprende cuando yo les cuento la respuesta. En el Gran Buenos Aires, la pobreza se mide con la encuesta permanente de hogares de aproximadamente 3.500 hogares. 3.500 hogares que se pretende que den cuenta de la situación de unos casi 4 millones de hogares. Es mucho poco. Está muy bien, es correcto, es mucho, y es un enorme logro de la estadística científica que con solo 3.000, 4.000 hogares se pueda representar en forma útil y relevante la situación de casi 4 millones de hogares. En el mismo sentido, una encuesta política como la que nos invaden cuando viene periodo de elección, se hace con no más de 1.000 hogares. ¿Bien? Cuando la encuesta está bien hecha, está científicamente diseñada, con 1.000 hogares alcanza y sobra para tener una aproximación relativamente fehaciente de ciertos fenómenos. Sin llevar el ejemplo a la exageración, cuando uno se hace un análisis clínico de los que los adultos nos hacemos frecuentemente, no más con 5 mililitros se puede extraer mucha información de los 5 litros aproximadamente que tenemos dando vuelta. Entonces, que con muy poca información se pueda captar una realidad muy compleja es un enorme logro de la estadística científica.
¿Está bien? Pero Big Data no es más de lo mismo, porque los logros de la estadística clásica, ¿está bien? El mundo en Most Data, es un mundo en donde los datos tienen mucha estructura. O sea, una encuesta científica tiene lo que se llama un diseño muestral. O sea, ¿qué significa estructura? Es una relación muy precisa entre los datos y lo que los datos pretenden representar. Un experimento científico, como aquellos que se llevan a cabo para, ojalá, crucemos los dedos, encontrar la vacuna contra el coronavirus, está sujeto a un enorme protocolo que intenta garantizarnos que los resultados que se obtienen con unos pocos casos experimentales son extrapolables, ojalá, a toda la población. Entonces, eso significa estructura. ¿Bien? Significa que hay una relación explícita, cuidadosa, meticulosa entre el dato y lo que el dato quiere representar. Ese es el mundo de las encuestas, ese es el mundo de los experimentos. El mundo de Big Data es casi la negación de todo lo que les acabo de contar. Porque por construcción, los datos de Big Data son espontáneos, son anárquicos, también son observacionales, no obedecen a ningún experimento, ¿está bien? Y justamente el desafío enorme de Big Data es darle estructura a esos datos. ¿Está bien? Entonces, no es correcto razonar que porque yo puedo hacer una encuesta en Twitter y sacar 30.000 respondentes, estoy mejor que con la encuesta permanente de hogares que con 3.000, toda vez que 30.000 es 10 veces más grande que 3.000. ¿Está bien? Pero una cosa son datos que provienen de una estructura sobre la cual yo tengo control, como una encuesta, como un experimento, y otra cosa son datos que no tienen ninguna estructura obvia, y justamente dar la estructura es uno de los principales desafíos de Big Data. Error que quiero que no cometan, no piensen que porque tenemos más datos estamos mejor con menos datos. ¿Está bien? Estamos mejor siempre y cuando seamos capaces de darle estructura a los datos, si no, no es obvio que estemos mejor y en algunas circunstancias hasta podemos estar peor. ¿Está bien? Este es un evento en donde convergen muchas disciplinas. ¿Está bien? La revolución de Big Data no es una etapa superadora de la estadística, que es la disciplina en la que Gabriel y yo nos hemos dedicado todas nuestras vidas, es una disciplina que está más viva que nunca. ¿Está bien? Está más viva que nunca. Big Data no es una etapa superadora de la estadística. La matemática, misma cosa, también cumple un rol importantísimo porque mucho del andamiaje de la ciencia de datos tiene que ver con las probabilidades. Misma cosa con la computación. La computación ha cumplido un rol fundamental porque, como ya les dije, no es simplemente una revolución de datos, sino que es también una revolución de métodos, ¿no? Y ahí aparecen estas visiones modernas de machine learning, cierta ciencia de datos, en donde obviamente todas estas cosas son diferentes entre sí, pero tienen tanto en común que para esta charla yo prefiero que las trabajemos como, bueno, forman parte cada una de su rol del andamiaje de la propia ciencia de datos, ¿no? Si quieren, si el término ciencia de datos tiene chance de existir más allá de ser una palabra de moda, a mí me gusta cuando la idea de ciencia de datos hace referencia a un enfoque integrador, en donde la estadística interactúa con la matemática, con la computación, y fundamentalmente con las disciplinas que las convocan en forma iterativa y recursiva. ¿Está bien? Entonces, si esa es la visión que está apañada detrás del término ciencia de datos, el término me resulta simpático. Y ahora es cuando me parece que puedo dar una definición un poco más clara de qué hablamos cuando hablamos de Big Data. El fenómeno de Big Data es un fenómeno de algoritmos y datos masivos, productos de interactuar espontáneamente con cosas que están interconectadas, con cosas que son reales, como los teléfonos celulares, los sensores, con cosas que son virtuales, como las redes sociales, ¿no? Así que en definitiva, si quiero una definición corta de Big Data, yo iría por ese lado, ¿no? Déjenme contar algunos casos genéricos que no es que tanto que ilustran éxitos de Big Data, sino también algunas limitaciones. Un hecho estilizado de la sociología de la ciencia es que cuando aparece una tecnología nueva, la gente tiende a polarizarse. O sea, la gente tiende a pensar que, bueno, ahora todo es Big Data. Big Data nos va a resolver todo tipo de problemas. ¿Está bien? No tiene sentido lo que veníamos haciendo hasta ahora. Es cuestión de reemplazarlo todo por Big Data. El sistema legal, el sistema médico, la ciencia, todo. Y obviamente está la gente que se pone en el extremo contrario, que dice, no, mira, esto es otra moda, es otra tontera, es otra cervecería artesanal de esas que aparecen cada 10 años y que hay que reemplazarla. Yo tiendo a opinar que todo eso es correcto. O sea, yo tiendo a opinar que Big Data tiene una parte en donde es realmente una revolución, tiendo a opinar que hay una parte de Big Data que es nada más que una moda pasajera, pero fundamentalmente creo que lo más interesante de Big Data está metido en el medio.
¿Qué significa eso? En ese terreno en donde las cosas tienen ventajas y desventajas, y que tenemos que entender cuáles son las ventajas e intentar que aparezcan lo menos posible su costado menos ventajoso. Ahí está el desafío de Big Data. Big Data no es magia, también, ni tampoco es magia negra. O sea, en definitiva me parece que lo más interesante está metido en el medio. Les cuento 4 casos rápidos que muestran dónde aparecen las ventajas y las desventajas. ¿Está bien? El primero se llama Persiguiendo Baches con una app, que es lo que se dio cuenta un grupo de programadores de la ciudad de Boston, que con una especie de aplicación que uno le podía sumar algo así como Google Waze, como Waze o Google Maps, el app se podía dar cuenta dónde es que había un bache. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que razonó el municipio de Boston? Bueno, si nosotros inducimos a la gente a que use este app, nos ahorramos las cuadrillas. ¿Está bien? Es la misma gente la que va reportando dónde es que hay baches, ¿está bien? Esto se comunica a una central y en definitiva nos ahorramos un montón de dinero porque en vez de andar mandando cuadrillas para ver dónde hay un bache, dónde no hay, directamente la gente andando con su auto nos informa automáticamente y pasivamente dónde es que están los baches. ¿Qué es lo que terminó pasando? Las cuadrillas fueron a parar a los barrios más ricos, ¿está bien? No porque son los barrios donde hay más baches, sino como ya se dieron cuenta, porque son los barrios donde la gente utiliza más enfáticamente los autos, o los barrios en donde la gente utiliza más enfáticamente los celulares, ya sea porque tienen celulares que duran más tiempo su batería, o porque tienen planes que les permiten tener el celular todo el tiempo prendido. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? La política pública terminó completamente mal asignada porque fue a parar justamente a los barrios más pudientes. A este problema se lo llama sesgo algorítmico o sesgo de datos, ¿está bien? Fíjense acá lo que pasó es que no existe una herramienta que netee el hecho de que la gente que más enfáticamente utiliza la herramienta, ¿está bien? Son justamente los lugares que tienen menos problemas, ¿está bien? Esto es un problema clásico, pasa lo mismo con algoritmos que, por ejemplo, tienden a detectar como delincuentes a personas de cierta composición étnica o, por ejemplo, que viven en ciertos lugares, ¿no? Esto es una falla del método, no es una falla de los datos, ¿está bien? Entonces, los sesgos algorítmicos es algo a tener en cuenta, pero no es un problema de los datos per se, sino que es un problema del método de recolección de datos. Y acá aparece claramente esto que les digo, cuidado con la estructura, ¿está bien? Porque cuando uno le da estructura a los datos, lo que uno puede hacer es descontar este sesgo. El segundo caso es un caso que creo que es casi uno de los temas más populares que hay sobre Big Data y algoritmos. ¿Está bien? Yo le puse, señor, su hija está un poquito embarazada. Posiblemente lo conozcan, pero la historia es la siguiente. Un señor un día se dirige a Target. Target es un hipermercado en Estados Unidos, de esos que venden todo tipo de cosas. Pide enojado hablar con el gerente, ¿está bien? Y le dice, mira, yo estoy muy enojado, ¿cómo puede ser que de hace una semana a mi hija le vienen llegando, a nombre de mi hija, cupones de alimentos para bebé, mamaderas, pañales, etcétera, etcétera? Me ofende porque lo considero una invasión a mi privacidad, etcétera, etcétera. Mi esposa no está embarazada, etcétera, etcétera. ¿Está bien? El gerente de Target le dice, discúlpeme, vamos a revisar el caso, le pido mis disculpas. A la semana que viene, a la semana siguiente, este señor vuelve a Target y le dice, el que le tiene que pedir disculpas soy yo, me acabo de enterar que mi hija está embarazada. ¿Bien? Este caso se cuenta ad nauseam porque lo que sugiere es que Target se entera antes que el padre que su hija está embarazada. ¿Está bien? ¿Qué es lo que sorprende de este caso? ¿Está bien? Mucha gente dice, ¿cómo puede ser que un algoritmo se entere antes que un padre que su hija está embarazada? Créanme, desde un punto de vista algorítmico es bastante simple programar una especie de robot para predecir en base a los consumos si una chica está embarazada o no. Piensen cómo lo hace Target. Target tiene una base de chicas que están embarazadas y no, justamente porque las chicas se encargan, cuando están embarazadas, de hacer lo que se llaman estas listas de baby shower, nacimiento, etcétera, etcétera. Entonces, en base a esa información, Target dice, este es el típico consumo que tiene una chica que va a hacer un baby shower. Entonces, cuando una chica empieza a tener este tipo de consumos, que compra, no sé, ropa para bebés, pañales, etcétera, etcétera, yo predigo que está embarazada. El algoritmo que hace eso es bastante fácil de programar. Acá lo que llama la atención son 2 cosas. Primero, la velocidad con la que opera el algoritmo. O sea, programar el algoritmo es bastante fácil, pero el gran desafío que tienen estas empresas es producir un algoritmo que reacciona cuanto antes. Y lo que llama la atención, y esto es lo más denso de todo, es quizás la falta de escrúpulos.
que tiene la empresa para no importarle mandarle cupones de consumo de un embarazado a un hogar. O sea que en definitiva, ¿por qué me interesa este caso? Porque habla de que para los algoritmos no es fácil no es difícil predecir cosas, ¿está bien? Lo difícil es predecirlas cuanto antes, ¿está bien? Y segundo, porque este caso nos enfrenta a un gran problema que tiene Big Data, que es que muchas veces, en pos de la eficiencia, en pos de ciertos valores, uno termina haciendo cosas que atentan contra otros valores igual de importantes, como son la ética y la transparencia. Es un punto muy importante. El tercero es un caso que yo lo llamo iPhones lentos. Esta chica que ven a la izquierda se llama Laura Truco. Es una argentina que ahora está trabajando en Amazon y que hizo su doctorado en la Universidad de Harvard. Con mucho orgullo fue alumna mía hace muchos años. Ella había escuchado el siguiente comentario. Escuchaba el siguiente comentario. Una vez alguien le dice, mira, cada vez que compro, que sale un iPhone nuevo, el mío es como que se vuelve lento. Yo tengo un iPhone y cuando me entero que sale el iPhone nuevo, es como que el mío se hace mucho más lento. ¿Bien? Eso parecía una especie de leyenda urbana. ¿Qué es lo que hizo esta chica? Se puso a trabajar con las bases de Google de búsquedas relacionadas con este proceso de lentificación del iPhone. Y acá tienen un pequeño gráfico que les puse. Los resultados son alarmantes. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Esto no es un chisme de pasillo. Efectivamente, cada vez que aparece un iPhone nuevo, ¿está bien? Aparece un pico, ¿está bien? Aparece un pico en la búsqueda sobre por qué mi iPhone se ha vuelto lento. Corran la línea de tiempo para adelante, eventualmente la empresa Apple tuvo que admitir que cada vez que sacaban un iPhone nuevo, introducían un cambio en el sistema operativo del anterior que lo lentificaba. ¿Bien? Fíjense que eso eventualmente produce la sensación de salir un iPhone nuevo, lo quiero ya. ¿Bien? Bueno, esto generó un escándalo tremendo. Esto fue tapa del New York Times. ¿Está bien? ¿Por qué me interesa este caso? Porque esto muestra, en forma similar a lo que discutimos en el caso de Alice Wu, un uso muy interesante de Big Data para traducir chismes en datos verificables. Ella empieza escuchando una especie de coro de pasillo, me dijeron esto, ¿está bien? Y utilizando herramientas computacionales, ¿está bien? Ella puede pasar del chisme al hecho. Y eso es un uso muy importante de Big Data. Permite sistematizar cosas que otrora son creencias, ¿está bien? O sea, Big Data produce hechos estilizados, que después requieren ser analizados, ¿está bien? Quiero contar una situación más, dos situaciones más. Esta situación yo le puse por impuestos en Noruega, ¿no? Yo y mis alumnos, verán que yo soy orgulloso de mis alumnos. Este es Ricardo Pérez Truglia, que actualmente es profesor de la Universidad de Berkeley. La situación es la siguiente. Hasta no hace mucho tiempo, bueno, todavía, pero en realidad no de la manera en la cual yo lo voy a contar, el ingreso de todos los noruegos es público, no de los funcionarios, de todos los noruegos. Eso significa que yo me encuentro con un noruego, y yo soy tu noruego también, y me interesa conocer el ingreso de esa persona. Yo hasta hace un tiempo me dirigí a una oficina pública, decía, ¿qué tal? Yo quiero consultar el libro de los ingresos, me lo daban, yo me fijaba el ingreso de esa persona y lo anotaba. ¿Qué es lo que se dio cuenta un periodista? Que no estaba prohibido ir con una cámara digital, ¿está bien? ¿Qué es lo que hizo esta persona? Le sacó fotos al libro entero. Un equipo de computadores lo que hizo fue sistematizar, digitalizar esas fotos. Otro diseñó un website para consultar el registro y en poco tiempo alguien había diseñado una app para ponerlo, por ejemplo, en Tinder, en Facebook, en Twitter, y con un clic saber el ingreso de todos los contactos. ¿Está bien? O sea, yo me pongo en Facebook, aparece una persona, aprieto clic y me dice, esta persona gana tanto. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasó? Inmediatamente los episodios de bullying sistemático fueron tremendos, en particular dentro de las empresas, dentro de las escuelas y sobre todo de ricos hacia pobres. Escándalo mediático. En un mes estaba todo el mundo hablando de esto. ¿Bien? ¿Qué es lo que hizo el gobierno de Noruega? Al mes dio marcha atrás con la política de ingresos abiertos. O sea, todavía se puede saber el ingreso de los noruegos, pero hay que hacer ahora un trámite bastante engorroso para consultar el ingreso de una persona. ¿Bien? ¿Por qué esto me parece que es importante? Nuevamente, porque Big Data nos obliga a sopesar objetivos que son contradictorios. ¿Bien?
Por un lado, uno quiere hacer ciertas cosas en pos de la transparencia, de la eficiencia, pero eventualmente se va a chocar con cuestiones que tienen que ver con la privacidad. ¿Está bien? El último caso que quiero contar lo conocen, ¿no? Este es el sorteo para uno de los partidos del Mundial. Ahí está nuestro Pitana, ¿está bien? Revoleando una moneda, ¿está bien? Si quieren más cosas, este es el sorteo del último Mundial, ¿no? Que se hace con pelotitas, con papeles, ¿está bien? Y déjenme ir al evento estadístico más importante de nuestra sociedad, que es el acto eleccionario, ¿no? Que todavía se hace con un protocolo, una tecnología de boletas, fiscales, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cómo puede ser que en época de Big Data, de algoritmos, todavía sigamos confiando en monedas, en papelitos, en planillas fiscales, justamente porque es la tecnología que nos garantiza cierta transparencia? ¿Está bien? Imagínense el escándalo mediático que se armaría si el sorteo del Mundial de Fútbol lo hiciese un algoritmo y aparece un jerarca de la FIFA apretando Enter y dice, esta es la distribución del Mundial. Estaríamos todos diciendo que hay algo extraño, ¿está bien? Entonces, en definitiva, muchas veces, en pos de la eficiencia, del abaratamiento de costos, uno está dispuesto a adoptar algoritmos, pero lamentablemente hay que dotar a esos algoritmos de un consenso que haga que esos algoritmos y esos resultados sean percibidos como transparentes, no por los técnicos, sino por toda la sociedad. Entonces, dotar de transparencia y de credibilidad a los algoritmos es un aspecto muy importante de la revolución de Big Data. En resumen, insisto, lo que puso arriba de la mesa el problema de Street Bump es el problema del sesgo algorítmico. El caso de Target, la velocidad con la cual es importante que ocurra un algoritmo. El caso de los iPhones, el uso de Big Data como un mecanismo para establecer ciertos hechos, para traducir chismes en hechos, vamos a decirle. El caso de por los impuestos nos enfrenta a los conflictos éticos. Y el caso del sorteo, de los sorteos, a la relevancia de dotar a los algoritmos en la cosa pública de confianza y credibilidad. Quería usar los últimos minutos que tengo para contarles algunas cosas que se hacen o que se hicieron en relación a Big Data en el ámbito del derecho, ¿no? Primero, yo no creo que haya una disociación entre ciencia de datos y la estadística tal como la conocemos nosotros, ¿no? Entonces, déjenme, lamentablemente mucho de lo que voy a referir está en inglés. O sea, muchísimo de esto es muy nuevo y todavía es muy difícil que exista material en castellano para esto. Y posiblemente una de las tareas que nos toque a todos es intentar que estas cosas aparezcan en algún momento en castellano, ¿no? Déjeme contar dos libros. Uno es un libro clásico que se llama Empirical Methods in Law, de Loles, y además está Tom Ullen, que es autor también de un libro paradigmático en la profesión, que es Law Economics, el libro de Cutter y Ullen. Tom Ullen además es un querido amigo, así que en definitiva quería traer su libro acá. Y después está este otro libro que es muy importante, se llama Proving with Figures. O sea que si están buscando alguna aproximación de qué se puede hacer con datos, estos dos son libros clásicos, ¿no? Que me parece que es importante que si alguien esté interesado en este tema, debería acudir a ellos. En algún momento yo mismo me he tomado el trabajo de escribir algo para el tema. Este es un libro de divulgación que yo escribí hace unos años, que se llama ¿Qué es y qué no es la estadística? Y si se fijan, hay un capítulo entero, el capítulo 5, está destinado por completo al uso de material estadístico en el ámbito de las leyes, ¿no? Cuento varias cosas, pero en definitiva es algo que yo mismo he escrito acerca de no solo cómo se usa la estadística, sino cómo se usa el razonamiento estadístico en el ámbito del derecho. Perdón. Este que está acá es un curso que en una época yo daba para abogados, que se llama Estadística y Derecho, Conceptos y Oportunidades, en donde discutimos varias cosas, ¿no? Déjenme contarles simplemente dos ejemplos. Hay un trabajo que es un clásico que se llama Econometrics in the Courtroom,
de Donald Rubenfeld, que lo que hace es explorar cómo, en qué sentido el material estadístico es evidencia. ¿Está bien? Es una discusión que tiene tanto de técnico como de filosófico. El trabajo de Rubenfeld es un clásico en la profesión, justamente está metido en el nexo entre la línea que divide al derecho puro, la filosofía y también la estadística. Si están buscando algún material de referencia, van a ver que muchas cosas convergen a este trabajo clásico de Rubenfeld. Un único caso que yo trabajo mucho en mis cursos es un caso famosísimo en donde a Oprah Winfrey, que es algo así como la Susana Jiménez norteamericana, un día muy suelta de cuerpo, tiene el mismo grado de candidez que la propia Susana Jiménez, a Oprah Winfrey se le ocurre decir, después de escuchar a alguien hablar de cómo se hace una hamburguesa, dice, yo en mi vida vuelvo a comer una hamburguesa, ¿está bien? Bueno, la cuestión es que a los pocos días la empresa Cactus Feeders le inicia un juicio porque Cactus Feeders dice que no más por los dichos de Oprah Winfrey en su programa, las acciones de la empresa caen dramáticamente sin ningún tipo de sustento. ¿Bien? Entonces, se armó un lío terrible porque justamente la evidencia que presentó Cactus Feeders es 100% estadística. ¿Bien? Y justamente el perito experto fue Robert Bassman, que es un estadístico, y el trabajo este muestra cómo, utilizando nada más que argumentos estadísticos, la Corte falló en contra de Cactus Feeders. O sea, básicamente le dio la razón a Oprah Winfrey. Básicamente lo que ellos terminan estableciendo es que la caída en los precios de las acciones de esta empresa tiene que ver con las fluctuaciones clásicas del mercado, independientemente de lo que haya dicho Oprah Winfrey en su programa. Este caso es muy famoso porque es un caso que se trabajó mucho desde un punto de vista estrictamente estadístico. ¿Está bien? Otras cosas, quizás más recientes, nomás quería hacer un breve paneo de cosas que pueden ver, ¿no? La discusión es todavía demasiado álgida y se la lleva demasiado al extremo, ¿no? Yo acá puse 4 cosas que si están interesados, después yo todo esto se los dejo, lo pueden ver, tienen las referencias, pueden consultarme, ¿no? El miedo que tiene mucha gente es que el sistema legal sea reemplazado por algoritmos, ¿está bien? Y si quieren leer una referencia muy apocalíptica, está este trabajo que está en el Cornell Journal of Law and Public Policy, que se llama The Law and Big Data, ¿no? Es muy interesante, está muy bien escrito, lamentablemente está escrito en inglés, en donde el trabajo argumenta enfáticamente que hay ciertas cosas en la esencia del sistema legal que hacen que es imposible reemplazar la esencia del sistema legal por algoritmos. En mi opinión, el trabajo está un poco a la defensiva. Me parece que nadie propone ir a un extremo tal como reemplazar el sistema legal, ¿está bien? Pero en discutir esto, los autores terminan revisando muchas de las estrategias que se utilizan, ¿está bien? Para ellos dicen que reemplazar, a mi juicio, es más complementar la naturaleza del trabajo del sistema judicial, ¿no? Acá les pongo 2 ejemplos del tipo de cosa a la cual este trabajo, que se llama The Law and Big Data, tienen miedo, ¿no? El que está arriba es un trabajo de un grupo de investigadores rusos que lo que ellos hicieron fue, déjenme ver una cosa acá. Sí, perfecto. Lo que ellos hicieron en este trabajo, que también es muy interesante de ver, es analizar 30 millones de fallos, ¿está bien?, del sistema judicial ruso, ¿está bien? Es muy interesante el trabajo que hacen porque es una aplicación bastante simple de lo que se llama Natural Language Processing, ¿está bien? O sea, lo que ellos quieren estudiar es ver si realmente se cumplen ciertos tiempos, si se cumplen en base a ciertos patrones, por ejemplo, si es cierto que se falla más a favor de ciertas regiones que de otras, de ciertas etnias, ¿está bien? Pero justamente este trabajo es muy interesante porque ellos dicen, nosotros no venimos a reemplazar el sistema legal, sino que venimos a utilizar el lenguaje del sistema judicial para ver cómo está operando. O sea, son muy claros los autores de trabajo con respecto a lo que ellos pretenden, ¿está bien? Entonces, después también les dejo otro sistema también que es que otra de las cosas a las cuales este trabajo que se llama The Law and Big Data tiene miedo, que es
Es una empresa que se llama LawGeeks, que opera en el mercado americano, ¿no? Que es un mundo completamente aparte, pero el servicio que ellos ofrecen es básicamente el servicio que hacen muchísimos abogados. Ellos lo que dicen es, subí tu contrato, ¿está bien? Subí un contrato que vos quieras escribir, y ellos ponen a un mecanismo de inteligencia artificial a revisar el contrato y te lo devuelven con un montón de correcciones, ¿está bien? Y ellos aseguran, juran, perjuran y muestran un montón de evidencia que ustedes que son obviamente las personas capacitadas para entenderlo, ellos terminan diciendo, y es bastante más efectivo que nuestro viejo bufé de abogados, ¿está bien? O sea, cuando sube su contrato, hay una máquina que analiza el contrato y lo devuelve con correcciones, etcétera, etcétera. Ese servicio se llama LawGeek, lo utilizan muchísimas empresas, ¿está bien? Así que en definitiva los voy a invitar a que lo miren. Y la otra cosa que también es muy enfática en los sistemas legales tiene que ver con un trabajo muy importante, entre paréntesis acá hay un autor que se llama Sandil Mullainathan, en donde esto tiene que ver con el uso de herramental de Big Data para problemas predictivos, ¿no? En particular, el caso que ellos documentan en este paper que se llama Prediction Policy Problems es que, por ejemplo, para cuestiones de lo que se llama prisión domiciliaria, es muy importante tener dos herramientas analíticas, ¿está bien? Una que es predictiva y otra que no. La herramienta que es predictiva, ¿está bien?, es cuáles son las chances de que una persona vuelva a cometer un delito, ¿está bien? Y en definitiva, ese es un problema predictivo, ¿está bien? O sea, yo quiero ver si eventualmente cambio las regulaciones sobre la prisión domiciliaria, yo debería ver cuáles son las chances de que esa persona, en ciertas circunstancias, vuelva a cometer un delito. Ese es un problema claramente predictivo, ¿está bien? Pero por otro lado, yo necesito evaluar qué es lo que pasa frente a la alternativa de que una persona cumpla prisión domiciliaria y que una persona no cumpla prisión domiciliaria. Ese no es un problema predictivo, en todo caso lo es desde una perspectiva contrafáctica. También yo tengo que pensar qué es lo que haría una persona si yo le pongo prisión domiciliaria y qué es lo que haría una persona si yo no le pongo prisión domiciliaria. A los efectos de tomar una decisión, yo necesito ver las dos cosas. También necesito ver qué es lo que pasaría si, y por otro lado ver cuáles son las probabilidades, independientemente de qué es lo que pasaría si, de que una persona vuelva a delinquir. Entonces, justamente lo que dice Sandil Mullainathan, es que para ese tipo de toma de decisiones de política judicial, de política carcelaria, de política social, es muy importante las dos visiones. La visión clásica contrafáctica, que requiere análisis causal, cuál es el efecto de que haya prisión domiciliaria versus que no la haya, y también es importante la actitud meramente predictiva, o sea, el ejercicio predictivo, que consiste en ver cuáles son las chances de que una persona vuelva a cometer delitos. En definitiva, los ejercicios predictivos, el ejercicio predictivo es un ejercicio obviamente de machine learning. Muy bien, bueno, comentarios finales. Hace un tiempo hicimos una reunión en el INDEC convocados por la siguiente pregunta: si será posible reemplazar el INDEC con Big Data y algoritmos, ¿no? En la misma línea, pues mucha gente piensa si es posible reemplazar el sistema judicial por algoritmos. Y la respuesta es claramente negativa. Pero no porque no se pueda, sino porque Big Data no es magia, tiene enormes desafíos. Para mí, más que pensar en Big Data, tenemos que pensar en New Data, ¿bien? Como decíamos en la presentación, me parece que lo más importante es no tanto la masividad de los datos, sino que ahora tenemos datos que nunca pensábamos que los íbamos a poder tener o que los íbamos a poder estudiar de una manera sistemática, ¿bien? La otra cosa que yo quería reflejar en mi charla, sobre todo para el ámbito de incumbencia de todos ustedes, es la enorme complejidad que tiene la cosa pública, ¿bien? O sea, hay una complejidad algorítmica, hay una complejidad matemática, pero hay una complejidad del mecanismo de toma de decisiones, ¿está bien? Porque uno tiene que ocuparse de cosas como la transparencia, la legitimidad y sobre todo la creación de un consenso social, en particular en el ámbito de la cosa pública. No me parece que Big Data venga a sustituir a nada, por el contrario, tiendo a opinar que Big Data más que reemplazar, complementa. También me parece que nos tenemos que armar para actuar en ese ámbito complementario. Y si bien no me gustan los juegos de palabras, a mí me gusta más que decir que el ámbito de Big Data, más que multidisciplinario, es interdisciplinario. Lo multidisciplinario tiende a sugerir que hay un terreno intermedio que necesita ser rellenado. Pero me parece que la habilidad fundamental que requiere Big Data es la naturaleza interdisciplinaria, le hace de tender puentes entre profesiones.
¿Está bien? O sea, no es relevante que el abogado se convierta en un programador, ni que el programador se convierta en un abogado, pero es importante que entiendan los tics y las complejidades de cada profesión. O sea, lo importante me parece que el reclamo que hace Big Data para nuestras profesiones es la habilidad de tender puentes, la habilidad de construir lenguajes, y a eso hice referencia con toda mi charla. Así que bueno, acá tienen los últimos 2 libros que escribí, y esta es una primicia exclusiva. Hoy salió mi nuevo libro, ¿está bien? Que es este que está acá, se llama Borges, Big Data y yo, que es una elucubración también sobre el mundo de los datos, pero es realmente un libro de divulgación sobre la obra de Jorge Luis Borges, vista de la perspectiva de los algoritmos. Así que bueno, el libro me acaba de llegar ayer a la noche, así que es la primera vez que lo muestro. Me resta repetir el agradecimiento a departir con ustedes, y obviamente me gustaría que pasemos a mi juicio a la parte más interesante de esta charla, que es discutir con ustedes. De vuelta, muchísimas gracias, es un honor discutir ideas con ustedes. Muchas gracias. Bueno, Walter, la verdad que un placer escucharte, sí, es un placer porque yo estoy convencida de que uno puede solamente alguien que sabe mucho puede transmitir las cosas difíciles de una manera sencilla, y es lo que vos lográs. O sea, yo estoy convencida de eso. Si alguien no domina el tema, es imposible que lo pueda contar como vos lo contaste, así que la verdad que es un placer escucharte. Y Muchas gracias. el libro es un que lo hayas presentado acá con nosotros, así que bueno, vamos a tener que ir Salió agregando. ¿Sí? ayer a la noche salió el libro, así que estoy muy contento. Genial. Bueno, habrá que comprar para sumar al otro que lo tengo por ahí, el verde. Bueno, Yo siempre tengo mis libros a mano, así que en definitiva ese es el que parezco un vendedor de micro. Bien, si quieren escribir preguntas en el chat, acá hay algunas, así que yo voy a ir leyendo. Después yo también tengo alguna pregunta para hacerte. Sí. Y si quieren también abrir el micrófono, como les parezca a ustedes, manéjenlo. Ustedes son los dueños de Bueno, acá. yo voy leyendo estas que están acá, y si alguien quiere hablar, levanta la mano. Sí, una cosa, aviso una Sí. cosa. La presentación después pueden distribuirla entre ustedes, Sí, yo Ciertamente. ya se la pasé a María en la junta, así que después ella la va a distribuir a todo el listado de los que participaron de la charla. Muy bien. Bien, acá hay una pregunta de Guillermo Cosentino que dice, podemos pasar de la predicción a la inducción de conductas. ¿Cuál cree que es el límite ético para los estadísticos? Tiene que ver un poco con con el caso que vos comentaste antes, ¿no? Mira, buena noticia. Es una horrible noticia también, pero tiene una noticia. Esta no es la primera vez que la técnica se enfrenta a conflictos éticos. ¿Bien? O sea, en definitiva, nos agarra la invasión de los datos, habiendo acumulado mucha experiencia en enfrentarnos como estadísticos a los conflictos éticos. ¿Está bien? Insisto, si querés, te cuento un ejemplo bastante más duro, ¿no? Hoy estamos convencidos de que fumar es perjudicial para la salud. ¿Está bien? Pero los científicos estábamos convencidos de esos más o menos en la década del 40. ¿Está bien? Más o menos en la década del 40. En la posguerra, si querés, a fines de la década del 40, le tomó 20 años al sistema judicial, ¿está bien?, pasar lo que en Estados Unidos se llama el Ban Act. ¿Qué significa el Ban Act? Es permitirle a los estados, exigirle a los productores de cigarrillos que pongan un cartelito que dice fumar es perjudicial para la salud. Más de 20 años les tomó al sistema judicial organizado. O sea, antes vos le decías a las empresas que pongan un cartelito, la empresa te hace un juicio y lo perdías. ¿Está bien? En el año 1973 aparece lo que se llama el Ban Act. Esto no habla de la terquedad del sistema judicial, habla de la complejidad. ¿Está bien? Habla de lo complejo que es establecer hechos, porque los estándares que tiene la ciencia no son los estándares que tiene el sistema judicial y la sociedad toda. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiero decir esto? Fíjate que durante esos años la estadística vivió con el conflicto ético de decir, mirá, yo ya sé que fumar es perjudicial para la salud, pero no logro convencer. ¿Está bien? O sea, necesito herramientas que me permitan convencer a un juez, a alguien que toma una decisión, a un médico, a un fumador. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Los conflictos éticos a los cuales nos enfrenta Big Data no son distintos de los
conflictos éticos a los cuales nos enfrenta la tecnología. ¿Está bien? Entonces yo creo que ya tenemos un buen catálogo de conflictos éticos que tienen que ver con la privacidad, con las cosas que sabemos que pertenecen al ámbito privado, ¿está bien? Y peor aún, con cosas que sabemos que pertenecen al ámbito de los incentivos. Insisto, ¿qué quiero decir con esto? Muchísimo del sistema estadístico nacional, de las encuestas de hogares, de las encuestas de precios, descansa el secreto estadístico. ¿Bien? Entonces, no violar el secreto estadístico es una tarea importante por dos razones. Primero, por una cuestión ética, y segundo, por una cuestión logística. ¿Está bien? O sea, si violásemos el secreto estadístico, estamos destruyendo una fuente de información muy importante. Entonces, en definitiva, mala noticia, Big Data nos va a enfrentar todo el tiempo a los conflictos éticos. Buena noticia, ya llevamos casi 40 años enfrentándonos a los conflictos éticos, a mi juicio, exitosamente. ¿Está bien? La estadística nunca fue todo lo invasiva que uno pensaba que iba a ser, ¿está bien? Pero eso no, yo no sería inocente con respecto a esto. Quiero decir con esto, o en todo caso, déjame reflexionar sobre la siguiente cosa. La solución a los conflictos éticos que plantea Big Data tiene un componente algorítmico, pero tiene un enorme componente filosófico ético. Los conflictos éticos de Big Data, perdón, no se resuelven en un ámbito de computadores o de estadísticos como nosotros. ¿Está bien? Me parece que tenemos que pensarlos con gente que viene estudiando conflictos éticos desde que prácticamente empezamos a comunicarnos entre nosotros. Bueno, y después hay comentarios también de Guillermo que supongo tienen que ver con lo que vos comentaste antes de estos algoritmos que podían llegar a predecir o los fallos, ¿no? No sé, dice ya hay desarrollos que aumentan la capacidad de análisis de los profesionales para ofrecer predicciones del resultado de su caso, basándose en el historial del tribunal en el tipo de caso Loomis en Estados Unidos. Y bueno, y muy interesante todo porque son temas que entran en justicia moderna. Sí, te invito, Guillermo y todos, si leen un poquito de inglés, o si lo pueden meter en Google Translate, no se pierdan el artículo este que se llama Law and Big Data, porque es demoledor con respecto a eso. ¿Está bien? Es tan demoledor que resulta increíble. ¿Está bien? O sea, cuando yo lo leí hace un tiempo con mis alumnos, el trabajo está completamente en contra de Big Data. ¿Está bien? Pero pasa, a mi juicio, me encantaría que, si este fuese un taller, me gustaría que lo leamos todos y lo discutamos. ¿Está bien? La impresión que yo me lleve es que esta persona toma la posición de quien piensa que Big Data va a reemplazar el sistema judicial, no va a haber más jueces. Uno pone información, aprieta Enter y aparece culpable o inocente. ¿Está bien? Y me parece que cualquier persona sensata sabe que eso no va a ocurrir. ¿Está bien? No hay que pensar mucho. ¿Está bien? Pero posiblemente dice, bueno, pucha, quizás esto pueda ayudar a la toma de decisiones. ¿Está bien? Quizás pueda ayudar a monitorear la toma de decisiones, ver si hay casos de corrupción, ayudar a la transparencia, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, la invitación que les hago a mirar ese artículo es enfática. Bueno, voy a aprovechar, no sé si alguien quiere, no hay más preguntas escritas, si alguien quiere, si no, yo mientras adelanto alguna pregunta que tengo. Pensando en esto un poco de los sesgos hoy al principio, y bueno, nosotros en general trabajamos con datos que son estructurados, porque los tenemos en general, ¿no? En un sistema de gestión que lo administran los organismos, y a la vez son espontáneos, por ejemplo, el tema de las denuncias son espontáneas y la gente se presenta y hace las denuncias. Entonces, tenemos como un mix de todo eso. Y ahí tenemos dos problemas que son graves para el análisis, ¿no? Una cosa es el tema de los sesgos que vos nombraste, porque acá, digamos, las observaciones no son independientes, que con lo que nosotros, es la base, nuestra filosofía de vida como estadístico fue la independencia de las observaciones, Sí. pero no las podemos eliminar, ni podemos, o sea, las tenemos que tener en cuenta, porque son momentos diferentes. Una persona que reitera denuncias es la misma persona, pero en distintos momentos, entonces se genera diferente información, entonces hasta dónde tenemos, eso genera un sesgo, lo tenemos que tomar o no tomar. Y el otro problema que tenemos es los datos perdidos, ¿sí? No tenemos el general, además de la inconsistencia muchas veces que hay en las bases de datos, que eso lo podemos llegar a controlar a partir de capacitación en la carga por parte de los operadores y una serie de cosas. La falta de datos, los datos perdidos son muchos, y cuán robustas son todas estas técnicas ante esa cantidad de datos perdidos en alguna variable que de pronto puede ser relevante para
nuestro objeto de clasificación o de predicción, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona en todo eso? Bueno, es una muy buena pregunta. Francamente, la solución a todos los problemas que vos me estás diciendo es una solución que tiene que ver con entender cómo funciona el sistema judicial, no con entender estadística. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con esto? Tu percepción de la dependencia, ¿está bien? Tiene que ver con una percepción de cómo vos entendés que opera el sistema judicial. ¿Está bien? Independencia, por ejemplo, ¿cuándo rompes la independencia? Una, cuando reportás muy seguido. ¿Está bien? Yo reporto, y ese dato yo no lo puedo entender como 3 denuncias, sino que hay algo en la recurrencia que me está diciendo algo. ¿Está bien? En otro sentido, en el cual vos rompés la dependencia, si vos ves que en cierto barrio hay muchas denuncias, ¿está bien? Esas denuncias no son independientes. Posiblemente existe algún elemento en común que hace que en cierta localización geográfica vos tengas un aumento de las denuncias, ¿está bien? Y en otra no. Entonces, esos datos son fuertemente dependientes. Entonces, en definitiva, la forma de salir de ese embrollo es justamente invertir no en datos, no en algoritmos, sino en entender cómo funciona la lógica del sistema judicial. ¿Está bien? O sea, los problemas de dependencia, los problemas de falta de datos, históricamente en todas las disciplinas, se han resuelto no mirando a los datos, sino intentando pensar cuáles son los datos faltantes, como el problema Missing Data, o cuáles son los datos redundantes. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando falta de agua. El tipo de modelo que se utiliza para modelar Missing Data, perdón, me quedé sin aire. Dame un segundo y buscar agua. Sí, 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 sí. Y ahí tenemos una pregunta de Mario. Ahora cuando termine de responder esta, ahí la leo. Sí, sí, la vi, Marisa, gracias. Ahí está. Todos los problemas de Missing Data lo que requieren es que en algún momento, para alguna circunstancia, yo observe el dato faltante. ¿Está bien? O sea, requiere una especie de piedra de Rosetta que vos digas, mira, si para esta circunstancia yo, o en todo caso, fíjate que vos tenés que, si vos quisieses procesar, por ejemplo, no sé, denuncias, en algún momento vos tenés que tener alguna conjetura de la probabilidad de denuncia. ¿Está bien? Pues justamente lo que te rompe la aleatoriedad es que la probabilidad de denuncia no esté distribuida, equidistribuida para todos los casos. Entonces te toca, si vos quieres sacar, por ejemplo, no sé, por ejemplo, el promedio de denuncias para un periodo en una región, a vos te toca modelar, bueno, pero ¿cuáles son las chances de que la gente denuncie? ¿Está bien? Y asociada a qué está ese factor. Insisto, puede ser, por ejemplo, que en cierto barrio la gente no haga denuncia de cierta cosa porque ya tarta de denunciar. ¿Está bien? Entonces, justamente vos ahí tendrías la interpretación. Fíjate que el problema es idéntico al problema de los baches que te conté. ¿Está bien? Vos terminás mandando patrullas policiales, ¿está bien? A lugares donde la gente denuncia, y quizás son los lugares donde menos problemas tenés porque el resto de la gente ya se dio cuenta de la inefectividad de las denuncias. Entonces, en definitiva, el problema es complejo, pero requiere entender cómo funciona. Insisto, hay que entender muy bien cómo funciona la lógica. Con la dependencia pasa exactamente lo mismo. ¿Está bien? Mucha gente tiende a creer que los datos en sí son independientes, y justamente uno de los problemas serios que tiene Big Data es que los datos de Big Data son fuertemente dependientes. ¿Está bien? Después, si me haces acordar que paso, hay un trabajo de Xiao Meng que muestra cómo esa dependencia en los datos hace que los datos de Big Data les haya ido tan mal prediciendo elecciones. ¿Está bien? Por ejemplo, la elección reciente de Biden-Trump se le escapó a Big Data, pero porque los datos de Big Data son fuertemente dependientes. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo hago una encuesta, yo tengo 23.000 seguidores en Twitter. ¿Está bien? Si yo hago una encuesta en Twitter, de repente responden, no sé, 10.000 personas. Tengo un montón de datos. Sí, pero son fuertemente dependientes. Porque la gente que, por alguna razón esotérica, decide seguirme en Twitter, tiene algo en común y eso los hace fuertemente dependientes. Entonces yo no puedo utilizar métodos para datos independientes, ¿está bien? Cuando yo ya sé que la gente que me sigue en Twitter tiene algo en común que los hace fuertemente dependientes. ¿Está bien? Una encuesta científica bien diseñada rompe la independencia, justamente a propósito.
¿Está bien? Entonces, la dependencia no es un problema irrelevante, por eso traje ese tema y me explayé, porque, por ejemplo, se argumenta que eso explica en parte por qué a Big Data le va muy mal para predecir eventos como las elecciones, porque la gente es fuertemente dependiente. ¿Está bien? Bueno, gracias, Walter. Acá hay otra pregunta. Mario pregunta, ¿cómo desarrollar sistemas de gobierno de datos públicos compartidos que supere las distintas bases de datos de cada organismo a los efectos de mejorar políticas públicas? Mira, es complejo. Dos cosas quiero decir al respecto. Primero que para mí, para diseñar un sistema de datos, vos tenés que tener un sistema de preguntas primero. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con esto? La estadística no es buena o mala. La estadística es útil e inútil. ¿Está bien? O sea, cuando uno piensa, cuando uno quiere pensar la estadística como buena o mala, siempre termina concluyendo que es mala. ¿Está bien? Entonces, la pregunta relevante que nos hacemos los que dedicamos a la estadística no es si es mala o es buena, sino si sirve para algo o no. Le pongo un ejemplo. ¿Está bien? La medición de la pobreza es mala, porque no tenemos una definición coherente de qué significa ser pobre. ¿Está bien? Y ni siquiera tenemos una definición coherente de cómo se mide la pobreza. Entonces, la pregunta que se hace cualquiera que se dedica a la medición de la pobreza como yo, no es si es buena o mala, sino si sirve para algo. Entonces, lo que se puede mostrar fácilmente, de hecho yo escribí un libro entero sobre esto, es que si bien mala, la medición estándar de la pobreza es útil para monitorear, por ejemplo, la evolución de la pobreza. ¿Bien? O, por ejemplo, es útil para comparar regionalmente la incidencia de la pobreza. Entonces, en definitiva, en estadística, cuando uno diseña el dato o la herramienta sin pensar en la pregunta, ¿está bien? Termina subestimando la naturaleza del dato. ¿Está bien? Entonces, yo primero, si yo tuviese que diseñar un sistema de datos, la primera cosa que yo intentaría hacer es hacer una clara lista de preguntas. ¿Qué es lo que yo quiero medir? O sea, ¿qué tipo de información yo necesito agregar? Por ejemplo, yo necesito saber si el sistema judicial está siendo más eficiente o más eficiente. Bueno, ok, esa es una pregunta. ¿Está bien? Yo quiero ver, por ejemplo, si bajan los tiempos de procesamiento de ciertos trámites burocráticos. Esa es una pregunta. Entonces, para mí, más que ponerme a indagar datos o a sistematizar datos, lo que yo haría es invertir tiempo en sistematizar preguntas. Es la pregunta la que guía el tipo de dato y la que guía la herramienta. ¿Bien? Porque si no, uno termina haciendo que los datos le cuenten la historia que uno tiene que contar. Entonces, para mí, lo principal con respecto a la sistematización del dato es la pregunta. ¿Está bien? Te pongo un ejemplo concreto. Suponete que la pregunta es medir el desempleo. ¿Está bien? Bueno, hay ciertas cosas que se pueden medir con una encuesta, pero otras cosas que no. Por ejemplo, nosotros tenemos un bolsón de trabajadores informales, entonces quizás una pregunta relevante es cómo monitorear el desempleo para trabajadores que no aparecen en ningún registro obvio. Entonces, esa es una pregunta. Y a partir de ahí se puede pensar, por ejemplo, una estrategia de Big Data. Yo qué sé, por ejemplo, ver si la gente utiliza medio de transporte público, el encendido de las luces, etcétera, etcétera. Pero los datos, me parece que la guía de un sistema de datos públicos tiene que ser la pregunta, no el dato en sí. Bueno, acá Guillermo pide si podemos contar referencias a todos los documentos. No sé si los Sí, están sí, sí, sí. están en el Más o PowerPoint, pero menos. no sé No. bueno, no sé si En después una nos versión haces que un una ratito. lista. A ver, con los títulos, si los googleás, los vas a sacar. Pero como yo tengo las Bien, referencias, es más, se las paso, las escribo en perfecto. el, en el PowerPoint, no hay problema con eso. Sí, es un buen punto. Y obviamente, cualquiera que tenga dificultades, inquietudes, sabe cómo encontrarme, ¿no? Cualquier email que encuentren, con mucho gusto. Bien. Acá Viviana agrega, bueno, Mario primero dice que en relación a la respuesta que le diste, sí que así construyen los data warehouse, ¿no? Aparte de las preguntas. Y Viviana agrega la definición de preguntas y la estandarización de términos o conceptos en un sistema federal. Eso Ni es otra hablar. cuestión que a nosotros Ni hablar. nos Ni afecta hablar. mucho. A ver. em, Sí. a mí me toca trabajar. Yo soy una especie de náufrago de las disciplinas, ¿no? Porque yo me formé en economía, después mi doctorado lo hice en estadística, o sea, yo me terminé estudiando una disciplina formal, pero por el tipo de tema que me interesa, yo trabajo muy cerca de la sociología, he trabajado con biólogos, con psicólogos, con médicos, con abogados, ¿está bien? Y si hay una cosa que yo noto es que la primera barrera que existe es una barrera del lenguaje.
¿Está bien? No es una barrera metodológica, ni siquiera es una barrera temática. O sea, a un abogado no tarda mucho tiempo en entender qué hace un físico o un físico un abogado. ¿Está bien? Pero aparece una cuestión de terminología. ¿Está bien? Entonces, un primer enorme problema que tienen los equipos multidisciplinarios es que tienen una barrera del lenguaje. El problema del lenguaje, como ustedes saben mejor que yo, no se resuelve con un diccionario. No es que hay que hacer un glosario de esto quiere decir machine learning o que ustedes le expliquen la jerga densa del derecho. ¿Bien? La única forma que yo tengo de hacer sentido del derecho es si me pongo a operar con objetos del derecho. ¿Bien? La única forma que van a hacer sentido de qué diferencia hay entre un algoritmo, qué significa overfit, qué significa aprendizaje supervisado o no supervisado, no es que yo les cuente qué significan esas palabras, sino es haciendo algo. ¿Está bien? Algo concreto, viéndolo operar. Entonces, resolver la barrera del lenguaje no es un problema de diccionario. ¿Está bien? Es un problema de hacer cosas. ¿Está bien? Entonces, la única forma de resolver ese problema es que, por ejemplo, un abogado, no es que un abogado se transforme en un programador, sino que invierta lo mínimo como para poder pensar como un programador y al revés también. ¿Está bien? Insisto, ¿qué quiero decir con esto? Yo les puedo contar como físico qué diferencia hay entre velocidad, fuerza, masa, energía. Son todos conceptos diferentes. ¿Bien? Que yo los puedo escribir en un PowerPoint, pero si ustedes no se ponen a operar, a tirar una pelota, a hacer un pequeño experimento, son todos conceptos vacíos. ¿Bien? Entonces, en definitiva, la cuestión del lenguaje no es una cuestión meramente semántica ni sintáctica. Tiene que ver con la naturaleza contextual del lenguaje y esos son los principales desafíos que tienen los equipos de ciencia de datos. Es resolver sus enormes problemas del lenguaje. Bien. Bueno, no sé si hay más preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta, comentario? ¿Se quiere abrir el micrófono alguno? Gabriela, si Guillermo. una pregunta me gustaría. ¿Qué tal? Gracias. Gracias por de presenciar esta reunión. Es fantástico realmente. La verdad que, Walter, si me permitiste tuteo, yo vengo siguiéndote hace tiempo. Hemos hablado mucho con Gabriela Benedicto de tus trabajos publicados. La verdad que está muy bueno. Nosotros creo que desde los poderes judiciales comenzamos a entender y a visualizar la cantidad de datos que ya tenemos recogidos a través de años de esfuerzo de informatización. Con trabajos como el tuyo y tanta información y ayuda de la tecnología, las posibilidades que tenemos para que esos datos se transformen en un producto que tiene un valor intangible gigantesco. Quizá hoy en día es uno de los intangibles de los capitales intangibles más grandes que tiene el sistema de administración de justicia, como para trabajar sobre esos datos, generar excelentes planificaciones y ir hacia la transformación del Sistema General de Administración de Justicia. Acá también está la doctora Bataini, el doctor Adaro, seguramente tal vez haya algún otro ministro, son personas que están trabajando muy fuertemente por llevar a otra escala, ¿no? A otro nivel. Una de las preguntas, nosotros estamos hace un rato, ¿no? Creo que empiezan a aparecer esas preguntas. Así que nada, era nada más que agradecerte, decirte que tenemos que planificar mucho sobre el uso de esta información y por supuesto vos trajiste y un poco lo que es lo que uno se lleva, esta necesidad de apreciar todos estos datos de una manera científica para poder trabajarlos con profundidad, ¿no? Sí, déjame decir una cosa a riesgo de sonar demagógico, ¿no? Pero yo he trabajado mucho con abogados, ¿está bien? Y créanme que el razonamiento clásico de un abogado es indistinguible del razonamiento estadístico. Indistinguible. ¿Está bien? O sea, a la larga, el razonamiento de un estadístico es de culpable e inocente.
¿Está bien? O sea, lo que uno quiere hacer en la estadística es contar historias verosímiles, ¿está bien? No verdaderas, ¿está bien? O sea, lo que uno intenta hacer con la estadística es ver si los datos le ayudan a uno a construir una historia verosímil. ¿Está bien? Insisto, la desesperación de los estadísticos que trabajan con la vacuna del coronavirus es ver si funciona, ¿está bien? Esa es la historia verosímil que estamos viendo si los datos son capaces de contarnos, ¿está bien? Que sospecho que es parecido al trabajo de ustedes cuando tienen que tomar una decisión judicial, ¿está bien? O sea, no es una máquina que uno aprieta enter y dice sí, no, sino que justamente lo que quiere hacer es intentar dotar de verosimilitud alguna decisión que uno está dispuesto a tomar. Entonces me llamó la atención siempre que yo trabajé con estadísticos que saben bastante más de estadística de lo que sospechan, porque el tipo de razonamiento es afín. ¿Está bien? Así que bueno, nomás quería que se les vaya el miedo, ese es mi objetivo. Bueno, creería, si nadie más quiere hacerme un comentario y pregunta, bueno, cerramos entonces la actividad con ganas de quedarnos. La verdad que yo me quedaría charlando horas, pero bueno, no te vamos a quitar más tiempo. Espero que podamos vernos en alguna otra oportunidad, hacer otra actividad. Yo creo que a partir de esto van a surgir muchas ideas, algunas que ya teníamos en mente las vamos a ir materializando y tenemos a quien preguntarle ahora, así que tal vez te molestemos, o bueno, vamos a ver qué ya Gustavo de Sadowski, de la Fundación Sadowski, nos había hablado de la posibilidad de continuar el año que viene con algunas capacitaciones. Ellos también tienen un grupo de ciencia de datos, así que no sé qué querés al respecto. Gabriela, sí, muchas gracias. Yo te veía ahí. Agradecerte, Walter, muchísimo tu presentación, muy interesante, y confirmar lo que acaba de decir Gabriela, que la Fundación Sadowski va a continuar apoyando a la Junta Federal de Cortes para que avancemos en este camino de darle valor a los datos que generamos, ¿no? Que son datos que son datos que no cuesta producirlos porque continuamente en su rutina operativa, digamos, los distintos organismos judiciales van generando, ¿no? Y simplemente para redondear, digamos, la síntesis de tu aporte, quería comentar que, digamos, que el derecho siempre se ha nutrido de datos, que la criminalística, digamos, la parte que apoya las investigaciones puntualmente en el fuero penal, se construyó a partir de datos como huellas dactilares, como evidencias balísticas, como perfiles genéticos. Es decir, estamos en este momento en el proceso de constituir esas bases, de constituir esos registros, de manera tal que estén a servicio de la investigación de todo el aparato judicial, independientemente de las divisiones políticas o jurisdiccionales, ¿no? O sea, somos un país federal, lo cual está reflejado en la naturaleza de esta Junta, pero bueno, esa naturaleza federal no debe ser un límite, no debe ser una restricción para que podamos hacer un aprovechamiento integral, ¿no? Que los datos que se van generando estén a disposición de todo el sistema y en definitiva al servicio de la comunidad que está esperando ansiosamente la administración de justicia. Así que, Walter, te comprometemos desde ya para comenzar en el 2021 un programa de capacitación donde podamos ver en detalle la aplicación de estos conceptos a las situaciones cotidianas que tienen los poderes judiciales. Así que muchas gracias, Walter. Lo agradecido soy yo, realmente un gusto intercambiar ideas con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puedo, Gaby? Sí, perdón por la voz, pero gracias, Walter, gracias, Gustavo, a todos. Y desde ya que estamos esperando la Agenda 2021. Y gracias a todos. Gracias a ustedes, doctora, que nos permiten estas actividades. Déjame hacer un comentario con respecto a la Fundación Sadowski. Esta no es la primera vez que yo hago cosas con la Fundación Sadowski, las hice muchísimas veces. Hay un proyecto interesantísimo que hicimos hace 2 años que se llama Manos en la Data, así que en definitiva me alegro de estar interactuando con ustedes. Busquemos algún espacio en la agenda. Realmente fue un gusto trabajar con ustedes. Bueno, muchas gracias a todos. Hemos cerrado el año con una muy excelente actividad, así que estoy más que contenta. Bueno,
y nos veremos el año que viene. Ciertamente. Adiós, muchas Adiós. gracias. Muchas gracias. Chau, chau.